Lalo, veré una pregunta. ¿No le subí el video de hace 8 días? ¿En el grupo? Ajá. No. ¿No? ¿Seguros? No. Oye, sí es cierto, creo que no, ¿ah? ¿Qué fue el lunes? ¿Qué día? Lunes, 17. Ajá. Sí, sí lo subiste. ¿Sí lo subí, el video? Ajá. Sí. Ah, no, espérame. No, no. No, no lo subiste. Entonces el que dice de YouTube de ahí, ¿de qué? Ah, pero sí, te digo que sí lo subiste. Que dijiste que se iba a reproducir Sí, sí está. Sí estaba, ¿ah? Sí. Ok, ok. Era la parte uno, ¿no? Dos. Digo, el distintivo 2, pero la parte Ajá. uno. Ah, sí, exacto. Mm, que por cierto nadie ha visto. Yo sí tomé la clase. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Yo sí tomé la Buenas clase. noches, hermano Miguel. Bien, pues vamos a comenzar. Buenas noches. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Ahorita estaba preguntando si había subido el video. Perdón. Si había subido el video, pero me dicen que sí lo subí. Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a orar. Bere, guíanos en oración, por favor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra, que moras dentro de nosotros. Te agradecemos, Señor, infinitamente por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste con nosotros, nos cuidaste, Señor, y has estado en cada minuto y cada paso con nosotros, Señor. Asimismo, te agradezco por la vida de nuestro hermano Alberto, Señor, y la disposición y el tiempo que él tiene para estar con nosotros y enseñándonos más de tu palabra, Señor, la paciencia, la dedicación, Señor. Bendices tu vida, bendice su vida, Señor, y sé tú con él en cada paso, Señor. Que sea tu espíritu que habla a través del Padre Celestial. Sé tú con nosotros, Señor, para que nosotros estemos conscientes, atentos, Señor, y sobre todo prestando atención, Señor, ya que es para ayuda y salvación de nosotros, Padre Celestial. Que sea un entendimiento, Señor, y que podamos llevarlo a cabo día con día. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor. Apresura los pasos de todos aquellos que aún no se conectan, Señor. Tú conoces sus necesidades y los motivos, Padre Celestial. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno, hoy, hermano Luis, bienvenido, buenas noches. Hoy está con nosotros nuestro Buenas hermano noches a todos. Arturo Hernández. El domingo estuve platicando con él un poquito y pues bueno, está muy interesado también en conocer y crecer más en su vida, sobre todo en el conocimiento del Señor. Entonces, hoy está con nosotros, hermanos, trátenlo bien, háblele con cariño, ya sabe, Bienvenido, hermano. así como son ustedes, hermanos. Bien, Gracias. vamos a comenzar, porque acuérdense que hace 8 días no me dio tiempo de terminar. Estamos hablando el segundo distintivo que de los bautistas. El primero ya lo vimos, que es precisamente la autoridad del Nuevo Testamento. El segundo es precisamente el bautismo del o al creyente. A ver, ¿cómo está eso? ¿Quién se acuerda que es del o al creyente? Al creyente. El bautismo al creyente y habíamos visto precisamente que está el sujeto correcto, ¿sí? Y hablábamos que pues, el bautismo no quita, no lava pecados. El bautismo, ¿qué más vimos acerca del bautismo? Que no lava pecados, que no es una, ¿cómo Nos se llama? salva. No salva exactamente, ¿qué más? Este, ¿ves? Que no es un símil con la circuncisión, ¿verdad? Ya habíamos hablado del significado bíblico del bautismo y a final de cuentas, en resúmenes, mis queridos hermanos, hablábamos que el bautismo viene después de ¿qué? De Después, la profesión de fe. después de la profesión de fe, ¿verdad?
Entonces, hoy vamos a terminar, hermanos, con el modo correcto. Ya vimos al sujeto correcto, vamos a terminar, vamos a ver el modo correcto. Para esto, mis queridos hermanos, recordemos que como iglesia bautista o como bautistas, nos caracterizamos por muchas prácticas y creencias, pero ninguna, mis queridos hermanos, es más visible que la práctica del bautismo por inmersión. De hecho, hermanos, a lo largo de la historia es lo único que conocen algunas otras personas acerca de los bautistas, es de que sumergen a la gente. Sí, les decía y les platicaba a grosso modo que ahí por el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, un grupo de cristianos o de los llamados anabaptistas fueron muertos precisamente ahogados, ¿no? Haciendo una mofa de la práctica que hacía este grupo de creyentes con respecto a las prácticas que se realizaban precisamente ahí en Inglaterra, ¿no? Con la iglesia anglicana. Ahora, como les decía, el vocablo bautista, anabautista, pues a final de cuentas no es una denominación que nosotros hubiéramos querido o que nosotros escogimos, sino fue algo que se puso de manera, en forma de burla. Ahora bien, cuando hablamos de que es una práctica de la inmersión, y como les decía, es lo único que a veces muchos conocen, a veces pueden preguntar, oye, ¿para ti qué es una iglesia bautista? Y si no con temor a no equivocarme, arriba del 90% les van a decir que son los que bautizan, son los que sumergen a la gente. Ahora, esto, hermanos, no es necesariamente malo, ¿eh? No, no es necesariamente malo porque la insistencia en la inmersión, o sea, la de nosotros, verdaderamente este sí es un importante distintivo. Ahora, la cuestión, hermanos, si el bautismo debe de ser hecho por inmersión o debe de ser administrado de diferentes maneras, la mayoría de los que profesan ser cristianos creen que el bautismo puede ser hecho de varias maneras. Cuando menos se conocen tres, que es la del rociamiento, o lo que también se le conoce como aspersión, el derramamiento, que es lo que se le conoce como afusión, o muchas múltiples maneras de inmersión. Y eso es lo que creen, hermanos, que hay diferentes modos en los cuales el bautismo puede ser administrado. Este es un punto bien importante porque vamos a ver el modo correcto. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto al modo correcto en que se debe de bautizar? Recordemos, hermanos, en la Reforma hay uno de sus máximos exponentes, Martín Lutero, eh, perdón, estuvieron muy dispuestos, por ejemplo, Martín Lutero estuvo muy dispuesto a permitir el bautismo por inmersión, pero quería mantener también otras maneras del bautismo, como lo venía practicando en la Iglesia Católica, que es por aspersión o afusión. Martín Lutero, hermanos, en su Catecismo Mayor, hablaba del bautismo en términos de derramamiento o inmersión. Calvino, otro reformador, escribió, fíjense lo que escribió Calvino, la persona que se va a bautizar, hágalo por completa inmersión, ya sea tres veces o una, o solamente por aspersión, rociado con agua derramada. Él decía, esos detalles realmente no son importantes. Estos escritores, estos hermanos o estos reformadores, perdón, pues tenían esa idea, ¿no? Pero ha habido escritores más recientes que han expresado la misma opinión. Por ejemplo, hay unas personas, unos escritores presbiterianos, uno que de nombre Roberto Lewis, dice, cualquier aplicación de agua por un ministro ordenado en el nombre de la Trinidad sea un bautismo válido. Oliver Boswell dice, no tenemos objeción alguna ante la idea de que el bautismo sea hecho debidamente por inmersión. A lo mejor este nombre es más conocido, Charles Hawkes. Afirmaba que el bautismo podía ser hecho por inmersión, afusión o rociamiento. Sí, esto
en sus libros de teología sistemática de la Iglesia Presbiteriana, sobre todo estos escritores, tienen este concepto con respecto al bautismo. Ahora, la cuestión, hermano, no es si el bautismo pueda hacerse por inmersión. Casi todos, hermanos, todos los que escritores, tanto antiguos como modernos, o sea, antiguos me refiero de la Reforma para acá, ¿sí? Y antes del siglo III, o sea, del siglo I, II y III, hasta principios del siglo III era el modo, era lo de la inmersión, que podía hacerse por ese. Todos estaban de acuerdo. Ahora, la cuestión es si el bautismo, hermanos, deba ser administrado por inmersión. Los bautistas, hermanos, o la iglesia bautista, toda iglesia que diga que es bautista, insisten en que el bautismo válido o genuino, hermanos, debe de ser administrado por inmersión en agua. Según nosotros como iglesia bautista, las personas que han sido sometidas a la aspersión o a la afusión, no han sido bautizadas en lo absoluto. Por eso es de que desde siglos anteriores se rebautizaba o venía el vocablo de rebautizadores. Ajá, porque para nosotros, según lo que hemos estudiado con respecto al Nuevo Testamento, la autoridad del Nuevo Testamento, que es nuestra norma de fe y práctica, nos enseña que es por inmersión. Por eso decimos que aquellos que han sido bautizados por aspersión o afusión no han sido bautizados en lo absoluto. Y antes, hermanos, de ser admitidos como miembros de nuestras iglesias, precisamente tienen que ser bautizados por inmersión. El teólogo bautista Strong es conocido sobre todo por su libro en cuestión de los términos griegos. Señala: el bautismo es por inmersión e inmersión solamente, hermanos. Ajá, esto lo vemos, por ejemplo, esto lo escribió Hopkins en su sistema, en su teología sistemática, un librote así más o menos de este vuelo. Es el libro de teología sistemática de Strong y es un teólogo bautista. Ahora, hermanos, yo les quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué los bautistas insisten de manera tan fehaciente en la inmersión como el único modo en que se pueda denominar correctamente al bautismo? A ver, hermanos, ¿alguien que quisiera contestar esto? Será porque, bueno, es porque nuestro Señor Jesucristo fue bautizado de esa manera también, como un ejemplo de que Él nos enseñó que esa es la manera de ser bautizado. A ver, ¿en qué texto dice eso, Luis? De Ah, que, bueno, no no, sé, no. no, o sea, sí, o sea, está bien, o sea, es válido tu argumento, pero ¿en qué texto dice que fue por inmersión el bautismo de Cristo? Bueno, no tengo el texto, nos decían que Juan el Bautista bautizaba, pero no sé exactamente qué le diga, pastor. Ok, Muy buena. si quieres, te doy un minutito en lo que vos vas por tu concordancia. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, voy a ayudarle un poquito. Hay tres textos. Mateo 3 del 13 al 17, Lucas 3 del 21 al 22 y Marcos 1:9. Son de los textos, sobre todo los evangelios, en donde nos habla del bautismo de Cristo. A ver, según yo estoy leyendo ahorita Marcos 1:9 y dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los ojos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Alguien que me lea, por favor, Mateo 3, 13, 17. Yo, hermano. Adelante, eh, hermano. entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas gracias. El otro texto que les dije que fue Lucas 3, 21 y 22. ¿Alguien tiene Lucas 3, 21 y 22? Pues, hermano, sí, pastor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias. Si se dan cuenta, todos estos textos que hablan de Jesús, habla de bautismo o de bautizo. Fue bautizado, se bautizó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los bautistas insistimos de manera tan fehaciente en la inmersión como el único modo en que se pueda denominar correctamente el bautismo? Primero, hermanos, tenemos que recurrir a tres líneas de evidencia. Y aquí vamos a hacer uso de la palabra griega que es baptizo o baptizó, que se traduce como bautizar, que es lo que acabamos de leer precisamente en estos tres textos. En la mayoría de las versiones de la Biblia en español se traduce de esa manera, ¿eh? Como bautizar, aunque tiene otras connotaciones, ahorita les vamos a ir explicando. Ahora bien, la segunda, mis queridos hermanos, o la segunda línea de evidencia para, para decir que es la única forma en que un bautismo es válido, es el significado de la ordenanza del bautismo. Sí, o sea, vamos a hablar también del significado. Y la tercera es la práctica de las iglesias primitivas. Entonces vamos a ver sobre esas tres líneas, ¿de acuerdo, hermanos? Primero, cómo se utiliza la palabra griega baptizo o baptisein, ¿sí? La segunda es el significado de la ordenanza del bautismo y la tercera es la práctica de las iglesias primitivas. Ahora, ¿cuál es el significado y uso de baptisein? El, Casi todos, hermanos, todos los comentaristas y sobre todo aquellos que han estudiado idiomas bíblicos, reconocen que este verbo baptisein tiene el adecuado y estricto significado de inmergir. El verbo, mis queridos hermanos, este verbo ampliamente usado en el griego secular antes y durante la era neotestamentaria, siempre, hermanos, transmite la idea de sumergir completamente, aun cuando se usa el lenguaje figurado. ¿Sí hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿O voy muy rápido? Aquí sí es bien importante que no se vayan a quedar con dudas sobre todo de esta palabra, porque es uno de los distintivos más importantes que tenemos como iglesia. Ok, bueno, espero que no haya dudas. Cuando hablamos de esta palabra baptisein o baptizo, lleva consigo la noción literal de inmersión. Por ejemplo, se puede decir que de una persona ebria, ¿no? Que está inmersa en el vino. Es decir, es una imagen vivida de los efectos del alcohol, ¿no? Ahora, hay un escritor que se llama te les digo, Conant, de apellido Conant, Tomás Jefferson Conant.
Investigó de manera exhaustiva a través de la literatura griega la palabra bautizo y sus cognadas. Su conclusión es que el término siempre encierra el significado de inmergir. Sí, algunos usos cuestionables, hermanos, tienen lugar en los apócrifos y en el Nuevo Testamento. O sea, algunos usos de esta palabra que como que se cuestiona que realmente signifique esto. Los que no son bautistas, hermanos, en ocasiones señalan algunos pasajes como una prueba de que bautizo podría haberse usado para denotar alguna versión de rociamiento o derramamiento. Ya se imaginarán de qué iglesia estoy hablando, ¿verdad? O de qué cuestiones. Obviamente, hermanos, por tiempo de espacio, pues no podríamos entrar en realmente en toda la profundidad de estas doctrinas. Aquí lo importante, mis queridos hermanos, es que podemos decir, hermanos, que en algunos casos podemos decir que son ambiguos, pero en ningún ejemplo, mis hermanos, la inmersión es imposible o improbable. O sea, es decir, por ejemplo, en los apócrifos, les voy a dar un texto, hay un apócrifo que se llama, y bueno, también, o en un libro de literatura que lleva por nombre Eclesiástico, capítulo 34, verso 25. Fíjense, les voy a leer lo que dice. A ver, espérenme. Ahí, está. Denme un segundito. Ok, en este libro se refiere a la práctica judía del bautismo después de tocar un cuerpo. ¿Recuerdan que en el pueblo judío cuando llegaban y tocaban un cuerpo, pues tenían que irse a lavar? Bueno, algunos piensan que cuando se hizo la Septuaginta, recuerden que la Biblia, la Septuaginta, es el Antiguo Testamento hebreo traducido en griego. Bueno, pues algunos de estos hombres utilizaron esta palabra bautizo y por eso es de que dan como que alguna referencia respecto a esto. Otro libro de la literatura judía, como el caso de Judith, tiene a la protagonista bautizándose ella misma, es decir, bañándose en el manantial. ¿De acuerdo? O sea, nuevamente esta palabra bautizo aparece ahí en el libro de Judith y esto en la traducción que se hizo del hebreo al griego. Por eso esto es bien importante que lo entendamos. El Nuevo Testamento en Marcos 7, del 4 al 8, tiene vasos, jarros, utensilios de metal y lechos, probablemente colchones para dormir, siendo bautizados. Hebreos 6:2 y 9:12 hablan del bautismo que era parte del sistema levítico judío. En Primera de Corintios 10:2 se habla acerca de Israel diciendo, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, ahorita no es que no quiera, no es que no lo desee, me gustaría entrar en este tema, pero no es el punto. Sí, en ese punto de comparar. Aquí lo que quiero que entendamos, hermanos, recordemos los principios básicos que íbamos a utilizar para la correcta interpretación de estos pasajes. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos principios de los que habíamos hablado? Bere, Lalo, Mano Caballero, Luis. Hola, Betty y Leo. Me imagino que está contigo, Leo, ¿ah? Hola, no, Leo, estoy yo nada más. Ah, ok. ¿Qué pasó, Luis? este, que le vamos a hacer, vamos a hacerle caso al versículo que tenga más luz que oscuridad, ¿no? Algo así, por algo así, ¿no? Por decirlo. Ujú. Exactamente. Siempre los pasajes ambiguos o oscuros poseen menos valor teológico que los pasajes claros. Los textos que de manera correcta pueden tener un solo significado deben ser usados para entender los textos. Recuerden que esos son los otros puntos, ¿sí? Que aquellos que pudieran tener más de una interpretación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los pasajes ambiguos, recuerden que son de poco valor a la hora de decidir si el bautismo debe ser hecho por inmersión. Hasta la fecha, hermanos, nadie ha sugerido un pasaje en el cual el vocablo bautizo signifique con claridad otra cosa que no sea inmersión.
Es decir, no se ha encontrado un escrito que dé un argumento sólido para decir que esta palabra tiene otro significado que no sea inmersión. Por eso, mis hermanos, hay varios ejemplos en la escritura que podemos encontrar que el bautismo se describe de manera correcta como inmersión. Por ejemplo, Marcos 1 del 4 al 5 nos dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aunque el bautismo de Juan, mis queridos hermanos, de Juan el Bautista, no era un bautismo cristiano, o sea, como hoy lo vemos nosotros, o según el significado que hemos adquirido nosotros, seguía siendo bautismo e ilustraba la manera en que el bautismo se hacía. Marcos 1:5 expresa que quienes veían a Juan eran bautizados por él en el río Jordán. Algunos que no son bautistas, hermanos, sugieren que Juan vadeaba en el río, es decir, que iba caminando y que iba pateando el agua y que esa agua era la que les iba salpicando a la gente, ¿no? Pero no puede ser esa una correcta interpretación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que nunca lo hacen es una indicación de cuán absurda, hermanos, es realmente esa sugerencia. En realidad, hermanos, Juan sumergía a sus seguidores en el río Jordán. ¿Recuerdan el hecho de Felipe con el etíope? Ahí en Hechos 8:36 al 38, el texto, hermanos, deja bien claro que Felipe y el eunuco descendieron al agua. Dice Hechos 8:36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Recuerden que este era uno de los textos clave que nos decía que el bautismo viene solamente por la persona que ha creído en el Señor Jesucristo. No puede ser al revés. Ahora, si todo lo que Felipe necesitaba, hermanos, vamos a hacer un ejemplo de esto, era rociar o verter el agua, hubiera sido más fácil para él usar el agua que bebía el eunuco o el agua que llevaba en la carroza, ¿no? Por eso, mis hermanos, cualquier lectura correcta de este texto interpretará que se estaba llevando a cabo una inmersión, no un rozamiento, no una fusión. Por eso, mis hermanos, eh, como dice el diccionario teológico, bautizar del griego baptizo o en el latín es baptizare. Dice administrar el bautismo a un nuevo convertido como forma de recibirlo en la iglesia visible. Sí, esto es uno de los significados que nos da la iglesia. Digo, perdón, los diccionarios. Otros, como en este caso este de teología sistemática del cristiano. Significado del verbo baptizo. Tal y como reconocen todos los léxicos griegos, el vocablo bautizo significa mojar, sumergir. Los términos griegos que se traducen como aspersión, es decir, rantizo, y ablución, que es epiqueo, nunca se utilizan para referirse al bautismo en agua. Vean este punto bien importante, ¿eh? Hay vocablos del griego que sí se traducen para ello. Ahora, las preposiciones utilizadas con el verbo bautizo. La preposición eis, que significa en, se utiliza, Jesús fue bautizado por Juan en, o sea, la preposición eis del griego eis, el Jordán. O sea, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. La preposición en también se utiliza.
porque decía ahí, ¿no? Y salían a él, o sea, a Juan el Bautista, toda la providencia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, ¿en dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. El testimonio de Juan el Bautista acerca de su ministerio es, yo os bautizo en, o sea, en la preposición del griego en agua para arrepentimiento. Ahora bien, aquí la preposición en parece ser locativa en cuanto a su fuerza. El río Jordán o el agua era el elemento en el cual tenía lugar la inmersión. Sí, no sé si hasta aquí, hermanos, hay alguna pregunta o algún comentario. Los escucho. Ninguna, hermano. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? No, hermano, gracias. Ok, bien, entonces continuamos. Entonces, mis queridos hermanos, ahora que hemos visto un poquito de esto, podemos concluir que en su uso fuera del Nuevo Testamento, el verbo bautizo sencillamente significa inmergir o sumergir, poner debajo del agua. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento no contiene ningún texto en el cual este significado sea imposible. Contiene otros en el cual es tan evidente que no se puede negar, ¿eh? Por ejemplo, vimos el caso de Hechos, podemos ver el caso de los evangelios. Ahora, debido a esto, mis queridos hermanos, aquí es donde viene lo que decía Luis. El mandamiento de Jesús a bautizar es un mandamiento a la inmersión. Es por eso, mis queridos hermanos, que como iglesia bautista insistimos en que la persona que no ha sido bautizada, digo, en la persona que no fue bautizada por este concepto de inmersión, no puede ser un bautismo válido. ¿Sí? No sé si con esto estoy dejando claro este punto. Para la iglesia bautista no hay un bautismo válido que no sea por inmersión. Ahora, yo me pregunto, ¿o qué pasaría? Estamos en una iglesia donde no tenemos pileta bautismal. ¿Qué hacemos? A ver, hermano Luis, ayúdame. No tenemos pileta para inmergir o sumergir. ¿Qué hacemos? ¿No Pues nos vamos al bautizamos? río, nos vamos al río Jordán. Oh, este hermano sí se fue recio. Adelante, hermano Arturo. Eh, en una tina lo suficientemente alta donde pueda sumergirse completamente el cuerpo del hermano a bautizar. Ok, gracias. Betty, ¿qué opinas? Pues como habían comentado, pedir una en una iglesia prestada donde sí tenga o en algún una alberca o algo también podría ser, ¿no? Ok. Hermano caballero, anda muy callado hoy. Eh, abrió su micrófono, pero no lo oímos, hermano. Bueno, bueno, ¿me escucha? Ahí sí, ya lo escuchamos. Ah, ya. Sí, como comentaba el hermano, o sea, puede ser en una tina suficiente como para que el acto, ahora sí, se lleve de buena manera, es decir, que se pueda sumergir en la persona, ¿no? Y podría ser en una tina, puede ser en otra iglesia, puede ser quizás en un río, en algún balneario. Hay iglesias, entiendo que ahora sí que están cerca de playas, que lo hacen en la playa, ¿no? La cuestión es que se pueda cumplir el mandamiento de inmersión, ¿no? Es Ok, lo que entiendo. gracias. Vamos a ir respondiendo, ¿eh? Nada más quería escuchar sus opiniones. Ahora,
Hablando, ya que entendimos, espero que hayamos entendido el significado del verbo bautizar o bautizo, que es el griego. El significado, mis queridos hermanos, una vez que entendamos el significado, eso va a determinar el modo. Ajá. Ahora, no importa, hermanos, realmente el punto en que se discrepe, ¿eh? Pero todos los cristianos concuerdan en que el bautismo es hasta cierto nivel simbólico. Es decir, la mayoría de los cristianos, hermanos, de manera instintiva, buscan un modo de bautismo que ilustre adecuadamente cualquier significado que éste deba simbolizar. Por ejemplo, si el bautismo para algunos cristianos, algunas otras denominaciones o algunos otros grupos, el bautismo simboliza el lavado de pecados, entonces la aspersión o el derramamiento pueden que no sean representaciones adecuadas y admisibles, ¿no? Para aquellos que dicen que el bautismo limpia los pecados, pues no puede ser una representación si es por aspersión o por afusión. Un ejemplo como eso, ¿no? Por eso debemos, se debe de buscar un modo en que el bautismo ilustre adecuadamente lo que éste deba simbolizar. Entiendo que todos los que estamos dentro de esta sala, a excepción de dos, eh, son bautizados. ¿Qué significa el bautismo? ¿O qué les explicaron que era el bautismo? La representación, bueno, es la obediencia a una ordenanza, pero simboliza lo que ha ocurrido en nuestro corazón y que nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Y creo que es bueno, el, el primer acto de obediencia público, así lo entendería quizás, este, de nuestra fe, ¿no? Una evidencia de nuestra fe. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo, hermano, a mí me instruyeron igual en la misma forma en que representa la manifestación pública de la aceptación de la fe en nuestro Señor Jesucristo y también significa, hay un punto en el que a mí me explicaron que la inmersión no es hacia adelante, sino que es hacia atrás, simbolizando la muerte y el renacimiento cuando sale del agua. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Ok, en este punto, hermanos, o en esta pregunta que estamos, este punto que estamos tratando, como iglesia o como bautistas, hermanos, vamos a recurrir al texto bíblico. Recuerden que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Romanos 6, del 3 al 4, por favor. Este es uno de los textos que expresa de manera explícita que el bautismo es un símbolo, pero vamos a ver de qué es ese símbolo. Me ayuda, por favor, alguien que me ayude. Romanos 6, 3 y 4, por favor. ¿Nadie? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este texto, hermanos, explica y expresa de manera explícita que el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es más, hay un texto que inclusive hay controversia con respecto a este significado, que es Primera de Pedro 3, 20 y 21, que nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y dice ahí al final, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, aún aquellos que no concuerdan o que no están de acuerdo, reconocen que Primera de Pedro 3 20 21 conecta el significado del bautismo con la resurrección de Jesús. Y hermanos, una resurrección implica ¿qué? Una muerte y una sepultura. De ahí que el bautismo, mis queridos hermanos, esto sí, si gustan apuntarlo, sirve como una imagen simbólica del Evangelio mismo. Específicamente, hermanos, es una representación de la muerte de Jesús por el pecado y su resurrección de los muertos. Repito, el bautismo sirve como una imagen simbólica del Evangelio mismo, específicamente una representación de la muerte de Jesús por el pecado y su resurrección de los muertos. Por eso, mis queridos hermanos, la inmersión en agua es un símbolo obvio y adecuado de la muerte, sepultura y resurrección. Un punto muy atinado que comentó ahorita nuestro hermano Arturo es precisamente eso, ¿no? Que es como es un simbolismo, obviamente no podemos aventarlos hacia adelante, ¿verdad? Si no, imagínense el trancazo de cara que se dan con el agua. No, siempre debe de ser o es preferible que se haga de esa manera, buscando que se represente de manera simbólica la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, al someternos a la inmersión, confesamos nuestra fe de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Es decir, estamos sepultados simbólicamente, hermanos, en la semejanza de su muerte y resucitados para andar en novedad de vida, como bien lo acaban de decir, ¿verdad? He escuchado algunos pastores, he tenido la oportunidad de escuchar pastores a lo largo de mi vida y sobre todo en la iglesia de Mina. Pues no pasé por menos de 7 pastores, creo. Entonces, algunos dicen, o cuando hacen el bautismo dicen, sepultado en la semejanza de su muerte, resucitado para andar en novedad de vida. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, sea que lo hagan o no, la confesión de fe de esa persona está atada directamente al significado del símbolo como tal. Por eso, mis hermanos, ni el rociamiento ni el derramamiento nos pueden brindar una descripción adecuada de la muerte, sepultura y resurrección. Ninguno de esos actos, hermanos, o de estas, conduciría al espectador a creer que el creyente o el nuevo creyente está confesando la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, rociar o verter son herramientas o son vehículos completamente inadecuados para transmitir precisamente el verdadero sentido simbólico de esta ordenanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden describir, hermanos, lo que el bautismo debe significar. Nunca deben de verse de esa manera, mis queridos hermanos. Por eso, mis hermanos, como comentábamos ahorita, para que el bautismo en agua simbolice la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, debe ser una sola inmersión. Hay iglesias, hay pastores, hay lugares en donde hacen 3 veces la inmersión. Ya me tocó verlo en una iglesia bautista, lo he visto en las iglesias metodistas y lo he visto en la iglesia presbiteriana. ¿Por qué? De esto se ha de acordar mi hermano Miguel Caballero, por ahí mi hermano Lalo Iberes, y pusieron atención en la reunión que tuvimos de pastores ahí en enero. Se hablaba de esto, ¿no? Que hay iglesias que dicen que, bueno, es que Mateo 18 nos dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que otros textos, como lo vimos en Romanos y lo podemos ver en Pedro y en otros textos como Hechos, nos dice, bautízalos en el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos,
Por eso entender el significado simbólico del bautismo es importante para determinar la manera correcta de inmersión. ¿Sí? Ahora, si ya entendimos, o espero que haya quedado claro, hermanos, que el bautismo representa el Evangelio, es un simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, solamente debe hacerse una vez, porque si lo hacemos tres veces, ¿qué estamos haciendo? Simbólicamente. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez. Y ya, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya entendimos que el bautismo simboliza precisamente eso, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea, quiero ver si ya quedó claro esta parte. Porque entonces, mis queridos hermanos, la triple inmersión no puede ser correcta. Jesús no murió tres veces, ni fue sepultado tres veces, ni resucitó tres veces. Ni el Padre ni el Espíritu Santo murieron por los pecados del mundo. ¿Quién murió? Cristo. Por eso, mis hermanos, para el que el bautismo en agua simbolice la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, debe ser una sola inmersión, como nos lo dice este escritor Kevin Bauder. Entonces, mis queridos hermanos, en cuanto al modo de bautismo, como iglesia bautista o como bautistas, no reconocemos en absoluto ni la aspersión ni el derramamiento como bautismo. Aunque la triple inmersión involucra este punto de la inmersión, valga la redundancia, esta destruye el valor simbólico realmente del bautismo. Así que, hermanos, como espero que la mayoría de las iglesias bautistas o de aquellos que tienen bien entendido el simbolismo del bautismo, no van a reconocer, mis queridos hermanos, esto de la inmersión o de la triple inmersión o de la alusión o de la aspersión o de la fusión como como el verdadero bautismo neotestamentario. A las personas, por ejemplo, aquí viene algo bien importante que me pasó mucho por la mente. Hemos estado, bueno, en nuestra iglesia nos ha llegado mucha cantidad de gente que se reúne con nosotros porque encuentran alimento espiritual en la predicación o en las clases. Pero, por ejemplo, nos ha tocado que vienen de otras iglesias o de otras denominaciones. ¿Qué se debe de hacer con ellos, hermanos? Un ejemplo, llega un presbiteriano. Los presbiterianos utilizan el bautismo de dos maneras, cuando son niños y cuando son grandes. ¿Qué hay que hacer? Y punto importante, el presbiteriano no hace la inmersión, hace el rociamiento o la fusión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos, como iglesia? Rebautizarlos. Rebautizarlos, es decir, se les tiene que exigir ser bautizados con una sola inmersión antes de ser recibidos como miembros de iglesia bautista. Es decir, para decirlo de manera correcta, hermanos, ahora sí voy a corregir lo que decía el hermano, no son rebautizados, más bien están siendo bautizados por primera vez de la manera bíblica. ¿De acuerdo? Este es un punto bien importante. Ahora, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, con este punto del modo correcto o el significado determina el modo. No, ninguna. No, pastor, gracias. Ok. Ahora bien, ¿cuál era la práctica de las iglesias primitivas? Este punto es bien importante, hermanos. Las iglesias primitivas, es decir, las iglesias del Nuevo Testamento, hermanos, ¿qué creen? No brindaron evidencia de bautismo por aspersión o rociamiento, ¿eh? Todas las iglesias establecieron un patrón de inmersión que se mantuvo hasta después de la era apostólica.
es decir, hasta principios del siglo segundo. Porque recuerden que la era apostólica terminó ¿con quién? Con Juan, ¿no? Con Juan, exactamente, con Juan el discípulo. Con él se termina la era apostólica. Entonces, mis hermanos, los documentos de los primeros cristianos después del Nuevo Testamento indican que las iglesias aún continuaban practicando la inmersión. La designación, hermanos, de padres de la iglesia, que se usa para referirse a las generaciones de pastores y pensadores cristianos que escribieron desde el final del periodo apostólico hasta el comienzo de la Edad Media. El valor de estos autores antiguos, hermanos, para los debates actuales sobre las doctrinas y prácticas varía. Luego hemos platicado en las clases de escuela dominical, hablar de Agustín de Hipona, de Pelagio, de Tertuliano, de todos estos, realmente varía su argumentación, ¿no? Los padres de la iglesia, entiéndanse, estos escritores nunca son determinantes. Sí, acuérdense que como Iglesia Bautista miramos el Nuevo Testamento como autoridad final en la fe y la práctica de la Iglesia. Pero, hermanos, estos escritos o lo que nosotros conocemos como historia del pensamiento cristiano, a menudo nos pueden resultar útiles porque nos ayudan a entender cómo los primeros cristianos leían e implementaban la Biblia. Por eso, hermanos, es bueno leer todos estos escritores. Si tienes la oportunidad, métete a internet y busca un poquito de ellos. Pero uno de los documentos cristianos más antiguos, fuera de las escrituras, obviamente, es el Didache. ¿Han oído hablar de eso? O la enseñanza de los 12 apóstoles. Este es un documento, hermanos, o este representa el intento por parte de uno de los primeros escritores cristianos de resumir lo que los apóstoles enseñaban en diferentes aspectos. Este documento, de hecho, he batallado muchísimo por buscarlo. No lo he hallado así de una manera tan clara. Este documento del Didache. El único más cercano es un libro que se llama Los Padres Apostólicos en inglés. Es una edición de por ahí del 2006, pero está en inglés precisamente, de Michael Holmes. Pero sí hablan, por ejemplo, escribe este hombre Michael Holmes con respecto a este libro o a estos escritos acerca del bautismo. Y la Didache lo dice. Fíjense, dice, ahora, en cuanto al bautismo, bauticen de esta manera. Después de haber analizado todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua que corra. Pero si no tienen agua que corra, entonces bauticen en otro tipo de agua. Y si no pueden bautizar en agua fresca, entonces háganlo en tibia. Pero si no tienen ninguna de estas, entonces viertan agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto que acabo de leerles, hermanos, tengan en cuenta que este Didache es un documento antiguo. O sea, es inclusive antes de Tertuliano, antes de la primera, del primer padre que se conoce como de la iglesia. Dice que el bautismo, algunos autores creen que el Didache dice que el bautismo puede ser hecho por derramamiento, como lo acaban de leer. Esto no es correcto, hermanos. Lo que hace el Didache es permitir la práctica de derramamiento como un sustituto de emergencia del bautismo. Por eso les decía, como dice, les decía, bueno, si no tenemos pileta bautismal, ¿qué hacemos? Les voy a platicar el caso de un misionero que fue a la China. De hecho, acaba de fallecer. Fue misionero de parte de la Convención Nacional Bautista, que tuvo cáncer, estuvo allá en China. Y pues para entender primeramente, por ejemplo, allá pues, el cristianismo no es aceptado. Segundo, las costumbres culturales
también son muy cerradas. Y él platicaba en una de sus conferencias, en uno de sus, sí, conferencias que luego de repente traía a México, que llegó un momento en que hubo que bautizar. Pues él es el pastor, bueno, él es el misionero, ¿no? Se supone que pues él es el que tenía que hacer. Pero dice, pero me encontré con lo primero. La mayoría de sus convertidos eran mujeres. Y en China está mal visto que una mujer sea tocada por otro varón que no sea su esposo. Para empezar, ¿no? Segundo, pues no teníamos pileta bautismal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la solución que hizo este hermano? Bueno, con respecto al primer punto, dijo, pues mi esposa, porque no es mal visto que dos mujeres se toquen. Entonces, la esposa bautizó a las convertidas, pero como no tenían dónde, obviamente utilizaron lo que se dice, ¿no? Como un derramamiento de agua, no una aspersión, sino un derramamiento de agua, pero como un sustituto de emergencia. Ahora, nosotros aquí como iglesia, por ejemplo, se los dije, ¿no? Nosotros como iglesia, bueno, pues tenemos la posibilidad de, ya sea que le hayamos pedido el lugar a una u otra iglesia, o podernos ir a un río, etcétera, etcétera. Pero tenemos la posibilidad de llevar el bautismo del modo correcto. Entonces, mis queridos hermanos, el derramamiento, vuelvo a hacer una aclaración bien importante. El derramamiento no es que sea bautismo, sino que puede ser administrado en lugar del bautismo. Sí, por eso, hermanos, el bautismo no como tal no se debe de sobreentender de que incluya el derramamiento. Esto solamente es en caso de emergencia. Por eso, mis hermanos, el autor del Didache entendía con claridad que el bautismo era equivalente a la inmersión. El derramamiento, hermanos, si es que se hacía, era para circunstancias extremas. Aún con estos casos, si lo podemos ver o entendemos un poquito o buscamos el énfasis que le da, el autor no parece estar cómodo con esto. Dice al final, ¿no? Entonces, bueno, si no pueden bautizar en agua, entonces hágalo en otro. Pero si no tienen ninguna de estas, entonces viertan agua, ¿no? Pero ya desde ahí dice, bueno, pues si no tienen, entonces. O sea, él no, se ve que el autor del Didache no estaba contento con esto, pero él insiste en el triple vertimiento. Quizás pensaba que la repetición compensaría algo la deficiencia en el modo, ¿no? Ahora, como les decía, hermanos, el patrón de la inmersión, según la historia de la iglesia cristiana, se mantuvo fiel hasta el siglo IV. He estado leyendo un libro sobre la historia de la iglesia cristiana, un librito de no menos de 700 páginas. Y pues sí, fue hasta que llegó este Constantino y empezó a hacer todo como él quiso. Fue cuando dejaron que la iglesia entrara con el Estado. A partir de ahí se empezó a desvirtuar esto del bautismo. Sí, por ejemplo, con la introducción de a esto este autor le llama el bautismo clínico, es decir, el bautismo de los enfermos y los moribundos, que fue entonces cuando el derramamiento se dio. Esta parte es bien, bien, bien importante, cómo empezó a desvirtuarse el modo correcto del bautismo. Ahora, para concluir con este punto, hermanos, las iglesias primitivas, hermanos, solamente reconocían la inmersión como bautismo. El derramamiento, hermanos, originalmente surgió como una medida de emergencia, como sustituto para el bautismo cuando la inmersión no se podía llevar a cabo. Pero aún entonces, hermanos, parecía como esto se daba como una rara excepción durante muchos de los primeros siglos de la historia cristiana. Ahora, es decir,
como nos dice aquí, aunque esta evidencia histórica no es determinante para la fe y práctica de la iglesia, hermanos, sí ilustra que los primeros padres de la iglesia entendían que el Nuevo Testamento demandaba la inmersión. Entonces, mis queridos hermanos, con respecto a esto de la práctica de las iglesias primitivas, podemos encontrar que siempre ha sido por inmersión. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ninguna. Gracias, hermano. No, pues, gracias. Ok, entonces continuamos. Aquí viene la controversia de los siglos por los siglos desde épocas antiguas. La autoridad correcta. Aquí, hermanos, es algo que sí ha generado mucha controversia, ¿no? Uno de los aspectos más importantes, hermanos, y disputados entre los bautistas inclusive, concierne a esto de la autoridad correcta para el bautismo. Ahora, la cuestión sobre la autoridad correcta, hermanos, tiene dos partes. La primera es, ¿quién tiene la autoridad correcta para bautizar? Y la segunda es, ¿qué sucede con quienes se han bautizado bajo una autoridad incorrecta? A ver, ¿quién le gustaría responder esto? A ver, Betty, ya me ha estado muy callada durante esta sesión. Hermano Caballero, hermano Luis, Bere, Lalo, hermano Arturo, Hermano, adelante. gracias. Eh, Pienso que este punto eh, estamos hablando de una persona, ¿no? Un creyente, que algo ha ocurrido en su corazón, que tiene todo el ánimo, el deseo. Y hoy por hoy, bueno, en nuestra cultura, como estamos, en este país donde tenemos la libertad de credo, tenemos iglesias establecidas que procuran estar ordenadas, pues con una figura como es un pastor, ¿no? Que ese debe de ser quien debe administrarlo, ¿no? Pero es mi sentir que, o bueno, lo que yo pienso es que como ahorita lo mencionaba, ¿no? Si no hubiese esa facilidad o alguna circunstancia dentro de la iglesia, dentro del grupo de creyentes, o desde la misma situación de este creyente, ¿no? No hubiese esta figura, pues en su caso lo podría ser la siguiente figura o hasta es más, ¿no? Me atrevo a pensar, a lo mejor ahí es un error de pensamiento, ¿no? Pero quiero pensar en una persona que está en una situación muy alejada. Hay un hermano misionero, no necesariamente un pastor, sino quizás alguien que le predicó y pues la persona que recién recibe a Cristo en su corazón le dice a este hermano, yo quiero ser bautizado, y no hay ninguna figura, ¿no? No hablemos de un pastor, un diácono, un maestro. El único creyente es la persona que le compartió, pues pienso que podría hacerlo, ¿no? Yo pienso que es la circunstancia, ¿no? Pero hay que entender realmente lo que se refleja, lo que significa y lo que está ocurriendo. Me recargo esto y digo, menciono esto mucho con la situación de Felipe y el etíope, ¿no? Me queda claro quién era Felipe, pero pues yo pienso que no se puede negar esa,
Es eso y pues Dios pone las circunstancias, ¿no? No, tampoco me gustaría caer en una situación forzosa, ¿no? Pienso que ahorita nuestra sociedad, pues tenemos iglesias muy establecidas, todo esto. Pero en un extremo, a lo mejor ahorita como leímos que si no hay un agua corriente, si no hay agua en ciertas circunstancias, pues se llega ya al extremo. Pienso que algo debería ser así, ¿no? Bueno, es mi pensar. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Es que es como dices, sí es una pregunta muy compleja, ¿no? Y yo creo que primeramente la persona que tiene la autoridad correcta para ustedes que tenga exactamente también la norma de fe práctica en la palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, que tenga la misma fe, este, y que tenga los mismos cimientos, que, o sea, no sé si tiene que ser alguien que realmente esté ordenado, ¿no? O como decía ahorita el hermano Caballero, alguien que por las circunstancias, pueda hacerlo también. ¿Y qué sucede con las que han sido bautizados de una manera incorrecta? Pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Es un bautizo nulo, ¿no? A final de cuentas, porque no está enfocado realmente en lo que es la palabra. Entonces yo creo que es un bautizo que no tiene validez y que se tiene que considerar hacer el bautismo nuevamente. Entonces, por eso el pastor. Es lo que me da ahorita así como que la idea. Gracias, pastor. Gracias. Bien, vamos a entender. Recuérdense que para eso tenemos la Biblia. ¿Quién se sabe Mateo 28, 19 y 20? Acuérdense, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, digo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Así dice Mateo 28, 19. ¿Quién tiene la autoridad para bautizar, hermanos? Vamos a responder la primera pregunta. Esta autoridad, hermanos, fue otorgada por Jesús. Vamos a entender, vamos a partir desde ahí, ¿eh? Y este pasaje que acabo de repetir, que ahí medio todo mordisqueado, este pasaje, hermanos, el bautismo está vinculado en un aspecto al discipulado, ¿sí? Es decir, los apóstoles recibieron autoridad para ser discípulos, también la recibieron para bautizar. Ahora, entra esta pregunta, ¿no? ¿El bautismo o esta autoridad fue otorgada única y específicamente a los apóstoles originales o se extiende a más allá de ellos? Dice la escritura, ¿no? Que Jesús respondió, bueno, respondió de esta manera, ¿no? Que él autoriza a los discípulos, digo, a los apóstoles a ser discípulos. En ese momento añadió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o como dice otra traducción, hasta el fin de los tiempos. Es decir, que Jesús promete, hermanos, que su presencia acompañaría a quienes hacen discípulos. Y esta promesa, hermanos, se extiende o está extendida a través de todos los tiempos. Por eso, mis hermanos, este motivo alcanza más allá de los apóstoles originales, como sabemos, los cuales ya murieron y ya sea antes o muy poco después del final del primer siglo, ¿no? Ahora, entonces, si el bautismo, hermanos, es un aspecto constante del discipulado, ¿está autorizado cada cristiano a ir por todas partes bautizando nuevos creyentes? La mayoría de de las iglesias bautistas. Por eso lo que les decía, a veces, no me acuerdo con quién platicaba, que a veces las iglesias bautistas se han vuelto muy tradicionalistas y no bíblicas. Voy a ir desarrollando este punto. ¿Por qué? Porque muchos de las iglesias bautistas dirían no, solamente el pastor. Ah, y el pastor ordenado, y ordenado por un concilio, con 50 pastores que hayan firmado que reconocen que es un pastor.
¿no? Algunas iglesias bautistas dicen eso. Pero hermanos, la naturaleza del bautismo, hermanos, demanda más que una iniciativa simple e individual por parte de quien lo administra. Es decir, volvamos a recordar, el bautismo es una confesión de fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Creo que eso ya queda claro. Esta confesión, hermanos, no es una actividad privada. No es como si uno pudiera bautizarse con simplemente tomar un baño en casa. Porque entonces yo me bautizo en mi casa, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces recordemos, es una profesión pública que necesita, hermanos, ser testificada al menos por quién, por la iglesia. Entonces, recordando otro punto, el bautismo, hermanos, encabeza el listado de obediencia. Decimos que si obedecemos, si decimos obedecer al Señor, el siguiente punto en la obediencia, después de haber creído en Cristo Jesús, es el bautismo. ¿Por qué? Porque está conectado con una conciencia limpia, como dice 1 de Pedro 3:21. Este es el requisito previo para ser enseñado para obedecer todo lo que Cristo ordenó. O sea, lo que dice Mateo 28, 19, 20. Ahora, esto entonces, esta parte, hermanos, cae ciertamente bajo la supervisión o la responsabilidad de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos o cuando leemos este verso de 1 Timoteo 3:15, es una clara referencia a la iglesia local. Ajá. Los bautistas sostenemos casi de manera uniforme que el bautismo es una ordenanza reservada para la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 33 de la Confesión de Londres de 1644, es decir, la primera confesión, especifica que una iglesia es una compañía de santos visibles llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios para la visible profesión de la fe del Evangelio, siendo bautizados en la fe y unidos al Señor y a cada uno por mutuo acuerdo en el disfrute práctico de las ordenanzas dictaminadas por su cabeza y rey. Eso dice el artículo 33 de la Confesión de Londres. Más adelante en el artículo 39 estipula que el bautismo es una ordenanza. Ahora, años más tarde, aproximadamente 45 años más tarde, nace o sale la Confesión de Fe Bautista de 1689, que es conocida como la Segunda Confesión de Londres. Esta hizo eco del tema. Dice que declara que una iglesia completamente ordenada consiste en oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados para la iglesia para la administración peculiar de las ordenanzas. Luego, esta misma confesión, hermanos, definió el bautismo como una ordenanza del Nuevo Testamento estipulada por Jesucristo. Ahora bien, la Confesión de Filadelfia, una de las primeras declaraciones adoptadas por los bautistas en Estados Unidos, sigue muy de cerca la redacción de la Segunda Confesión de Londres. Ahora bien, entonces, hermanos, cuando hablamos de los bautistas, sobre todo allá en esos años del siglo XVII, de esos años de 1600 en adelante, los bautistas generales de Londres, de Inglaterra, hermanos, elaboraron una confesión a la que llamaron el credo ortodoxo. Y según esta confesión, hermanos, una iglesia correctamente ordenada está constituida por oficiales y miembros. Y los oficiales tienen la responsabilidad de administrar las ordenanzas. Esto lo dice el artículo 31. Aunque los bautistas particulares y los generales, porque en aquel entonces se dividieron en dos grupos, experimentaron algunas diferencias de opinión, los unía a creer que el bautismo
debía ser administrado bajo la autoridad de una iglesia local. Entonces, mis queridos hermanos, la mayoría de los bautistas hemos entendido que el Nuevo Testamento expresa implícitamente que la autoridad para el bautismo le pertenece debidamente a las congregaciones locales. ¿Sí? Por eso, mis queridos hermanos, los bautismos se han de efectuar dentro del contexto de la iglesia y no en campamentos o recorridos por la Tierra Santa. Así que Luis, no vamos a poder ir al río Jordán. No deben ser administrados por individuos que carezcan de autoridad por parte de la congregación local. Aquí va esta parte, lo que comentábamos. Normalmente el pastor, hermanos, de la iglesia será el que administre el bautismo. Si hay un pastor, si la iglesia decidió nombrar un pastor, normalmente es quien lo hace. En ausencia del pastor, se puede asignar a un diácono para esa responsabilidad. Sin embargo, la iglesia, hermanos, recuerden que debe de efectuarse bajo el contexto de la iglesia. Si llegaras a carecer de estos puntos, la iglesia puede designar a cualquier miembro que escojan, incluso, hermanos, a un miembro de otra iglesia. Puede ser un ministro de visita o otro lado, ¿no? Y esto para actuar a su nombre de la iglesia o a nombre de la iglesia para bautizar a los nuevos creyentes. Por eso, mis hermanos, no importa cuáles sean las circunstancias, los bautistas mantienen que la autoridad correcta para el bautismo yace en la iglesia local. No sé si con esto respondimos un poco a la primera pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuál es la autoridad correcta para el bautismo? A ver si ya la podemos responder con más claridad. La iglesia local. La iglesia local. O sea, hermano Miguel, si no estoy yo y hay nuevos creyentes, ¿tenemos que traer otro pastor? La iglesia determinaría, pero podría ser un diácono. ¿O simplemente un hermano que tenga más tiempo en el evangelio, que sea maduro? ¿Sí? Entonces, este es bien importante, hermanos. ¿Alguna pregunta u otro comentario, hermanos? No, ninguna. Gracias. Bere, Lalo, Luis, Mana Betty. No, no, Ninguna, pastor. pastor. Ok. Ahora, vamos a entrar en ese punto que hablábamos hace un momentito, ¿no? Porque ahorita todos dijimos tajantemente, no, si no son bautizados por inmersión, no, hay que volverlos a bautizar. Bueno, vamos a ver ese problema, del problema de la inmersión ajena. Es otro punto, hermanos, que precisamente como iglesias vamos a tener tenemos que tener mucho cuidado en cómo evaluamos. Por eso, ¿cómo deberíamos evaluar o cómo deberían de evaluar los bautistas? eh, ¿Cómo deberían ellos evaluar los bautistas de personas que fueron bautizadas por inmersión, pero no bajo la autoridad de una iglesia local? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para que una organización sea reconocida como una iglesia con derecho de administrar el bautismo? Este, hermanos, es un problema muy real. Algunas personas, hermanos, se bautizan por guías de turismo en el río Jordán, otras se bautizan en campamentos de verano, o incluso hay otros que pueden escoger ser bautizados por inmersión en iglesias que bautizan niños o practican el bautismo por aspersión o derramamiento. Algunas, hermanos, hasta han sido bautizadas de esa manera en iglesias que enseñan la regeneración bautismal. O sea, es decir, la creencia de que hay que bautizarse para ser salvo. ¿Cuáles bautismos deberían aceptar los bautistas y cuáles no? Esta pregunta, hermanos, tiene diferentes partes.
La primera, recuerden, es que si el bautismo es una ordenanza de la iglesia, como la mayoría de las iglesias bautistas lo creen, entonces el bautismo sin la autoridad de la iglesia es siempre irregular. Esto, mis hermanos, es lo que nosotros denominamos un bautismo fuera de orden. Ajá. Obviamente, hermanos, no deberíamos o no se debería de alentar este tipo de prácticas, ¿no? Porque practicar el bautismo irregular, hermanos, es hacer las cosas, eh, no es hacer las cosas decentemente y con orden, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 14:40. Por eso, hermanos, como iglesia bautista, no debemos de alentar los bautismos en campamentos o en cenas de gala o cosas así, ¿no? O bajo otras circunstancias que no tengan la autorización de una congregación local. Es por eso, mis hermanos, que de aquí es donde sale ese como candado que tenemos para los bautismos, es decir, la evaluación. Pero esta evaluación, hermanos, no es una evaluación de a ver qué tanto conocimiento tenemos o qué tanto conocimiento tiene el candidato al bautismo, sino es más que nada, es una, vamos a llamarle, es una forma de poder tener certeza de que el candidato, primero, ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Segundo, desea obedecer al Señor en esta ordenanza. Y tercero, desea pertenecer voluntariamente a la congregación. Que esto lo vamos a ver en el siguiente distintivo, lo que es la membresía pura de la iglesia. Entonces, mis hermanos, los bautismos irregulares, hermanos, no son necesariamente inválidos. ¿De acuerdo? Decir que son irregulares es decir que debieron haber sido bajo circunstancias diferentes. Decir que no son válidos, hermanos, es sugerir que no son bautismos cristianos en absoluto. Ahora, hemos hablado, hermanos, que para que un bautismo sea válido, debe de tener el sujeto correcto, el sentido correcto y el modo correcto. Para que nosotros podamos reconocer un bautismo, como válido es el sujeto correcto, el sentido correcto y el modo correcto. Cuando carecen de estas tres, entonces sí podemos decir que es un bautismo inválido. Ahora, en la distinción entre esto de un bautismo irregular y un bautismo no válido gira en el sentido de la ordenanza. Por eso, hermanos, bajo la mayoría de las circunstancias, el bautismo ejecutado sin la autoridad de la iglesia es un bautismo cristiano válido y debería ser reconocido por las iglesias bautistas, aunque no debe de ser alentado. ¿Sí, sí comprendieron esto que acabo de decir, hermanos? Hermanos, No, yo no. ¿no lo entendiste? Ah, Va de nuevo. El bautismo ejecutado sin la autoridad de la iglesia es un bautismo cristiano válido y debería ser reconocido por las iglesias bautistas, aunque no debe ser alentado. ¿En qué sentido? ¿O qué circunstancias? Por ejemplo, en un campamento, hay iglesias que, por ejemplo, vamos a suponer que llega a nuestra iglesia un hermano que se bautizó en el campamento de tal iglesia. Bajo el contexto de la iglesia local, pues no sabemos si fue la iglesia quien lo autorizó o simplemente fue porque el predicador dijo, ¿quién se quiere bautizar? Y vénganse y bautizamos. Me pasó en una iglesia bautista de cuyo nombre no voy a decir, no somos nosotros, obviamente no somos nosotros, en donde se predicó un mensaje, se hizo llamamiento y en ese momento el pastor se le ocurrió decir, y quien quiera ser bautizado, acérquese de una vez y vamos a bautizarlo. Y decía, por eso siempre tenemos la pileta llena de agua y lista para bautizarse.
Ese tipo de bautismo irregular es el que no debe de ser alentado, hermanos. Pero no por eso quiere decir que sea inválido. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, sí, gracias, pastor, sí. O como el claro ejemplo de la parejita, hermanos, que se fuga para casarse, ¿no? Se van, se casan. Obviamente, los padres hubieran querido otro tipo de boda, ¿no? Algo más ordenado. Pero el matrimonio, hermanos, no deja de ser matrimonio, ¿sí? Lo dijo el pastor Cristian ahora hace el domingo, ¿no? Ayer. Entonces, no porque no haya sido como los padres quisieron en este caso del matrimonio, no sea un matrimonio válido. Pero hermanos, si el bautismo destruye el simbolismo de la ordenanza, entonces sí no es válido. ¿Cuál es el símbolo? Es el evangelio, es una representación del evangelio porque es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si no contiene este o no se adecua a este simbolismo, entonces sí es un bautismo que no es válido. ¿De acuerdo? O si se efectúa, por ejemplo, como la Iglesia Católica que dice que el bautismo salva, ¿no? O en algunas otras, y niega el Evangelio, pues entonces sí no es un bautismo válido. Por ejemplo, los mormones, hermanos, bautizan al igual que los testigos de Jehová, pero su bautismo no puede ser reconocido como cristiano. No puede ser reconocido. Bautismos como por ejemplo que estoy hablando de la luz del mundo, del movimiento solo en Jesús, de los testigos de Jehová, de los mormones. Este tipo de bautismos no pueden ser tomados como válido. Ujú. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hay con los bautismos realizados en iglesias no bautistas en las que se predica el evangelio? Quizás, hermanos, estas iglesias o algunas otras iglesias practiquen la aspersión, la fusión, o quizás crean que pueden bautizar a bebés. ¿Han sido, hermanos, realmente bautizadas las personas que reciben el bautismo por inmersión en esta iglesia? Pues yo creo que no, ¿verdad? Por eso, hermanos, en los últimos 150 años, según la historia de los bautistas, ha discrepado arduamente en si se reconoce la inmersión ajena como bautismo válido. Por ejemplo, hay un movimiento dentro de la iglesia bautista, ojalá me dé tiempo de poderlo ver ya con más detenimiento para saber si no en muchas iglesias de las que conocemos han caído en este movimiento que se le llama ladmarquista, ¿sí? Que son, este movimiento viene de una persona que de nombre James Graves, ¿sí? Este movimiento, hermanos, insisten en que la inmersión ajena no debiera ser nunca reconocida. O sea, por ejemplo, si hubiéramos seguido con la misma línea en que quedamos hace un momento, estaríamos siendo landmarquistas en ese sentido. No, se tienen que volver a bautizar porque si se bautizó tal en otro lado, no vale. Ajá. Eso es lo que dice el movimiento landmarquista. Es un movimiento que, como les dije con lo del dispensacionalismo, raya, hermanos, así en lo correcto y en lo incorrecto, ¿eh? O sea, es un pasito lo que, para que se rompa o no se rompa. Pero, por ejemplo, ellos dicen, o estas iglesias bautistas que tienen este movimiento, que tienen esta enseñanza, dicen que no debería de tomarse como bautismo. Pero muchas otras iglesias digo, porque en nuestro caso, la iglesia, desde antes de que yo fuera el pastor, siempre ha estado dispuesta a recibir a miembros que han sido bautizados por inmersión en otras iglesias que predican el evangelio. Siempre y cuando, hermanos, no, ¿cómo se llama? Siempre y cuando no nieguen, o es más, o reconozcan el simbolismo del bautismo, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Entonces, de esa manera es que podemos recibir a otros miembros. Ajá, por eso, hermanos, las iglesias landmarquistas, o sea, de este punto, siempre, hermanos, van a exigir que se rebauticen según su punto de vista es bautizar por primera vez. Ah, pues es que tú fuiste bautizado en otra iglesia, no, te tienes que rebautizar y este va a ser el válido, este va a ser el bueno, ¿sí? O sea, los que han sido bautizados por inmersión ajena, lo que les llamaba como inmersión ajena. Pero hermanos, el bautismo de otras iglesias es válido. Entonces, volver a bautizar a alguien es pecado. ¿En qué sentido? Porque estamos, si lo vemos de manera mística, estamos volviendo ¿cómo se llama? A matar, a sepultar y a resucitar al Señor Jesucristo. Por eso es mucho cuidadoso, tenemos que tener mucho cuidado con estos puntos. Son muy, muy importantes, hermanos. Para los creyentes, hermanos, repetir el bautismo que ya ha sido recibido es destruir su simbolismo. Jesús murió una sola vez, fue sepultado una sola vez y resucitó una sola vez, hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, la marca distintiva más visible de los bautistas es su punto de vista sobre el bautismo cristiano. Nosotros vemos el bautismo efectuado, hermanos, efectuado en un contexto. Si vemos un bautismo que está fuera del contexto y la autoridad de la iglesia local, no es un bautismo del todo bíblico. Se le puede considerar como irregular, ¿sí? Pero si es un bautismo en el cual no se reconoce al sujeto correcto, el sentido correcto y el modo correcto, entonces, mis queridos hermanos, es un bautismo no válido. Por eso, hermanos, la mayoría, o debiera ser la mayoría de las iglesias bautistas, no nos debemos de oponer a recibir miembros que hayan sido bautizados por inmersión en otras congregaciones evangélicas. Obviamente después de esto viene lo que es la parte de la membresía, que eso ya es otro punto que vamos a ver en la siguiente sesión. No sé si hasta aquí, hermanos, hay algún comentario. Con esto terminamos este punto de sí, el tercer distintivo, que sería el de la siguiente semana. No, hermano, muy interesante, gracias. No, ninguna pregunta, hermano, gracias. ¿Seguros? Betty, Leo, ¿ya está Leo contigo? Sí, sí, pero ya nada más pudo alcanzar a escuchar lo último, pero Ah, ya le hago un resumen. eso es O todo. escuchamos otra vez la grabación desde el principio. Sí, sí, de hecho se está grabando. Ujú, Este, gracias. Bere, Lalo, ¿si están ahí o Luis? Sí estamos, pero sin duda. Eso es todo. Luis, No, todo bien. Sí, tengo que volver a ver el video. Digo, realmente sí está muy claro todo lo que nos comentaste, pero sí me gustaría verlo de nuevo para a ver si nos surge alguna otra cosa. Pero no, la verdad me quedó muy claro muchas cosas. Gracias, pastor. ok. Bueno, hermanos, entonces, pues vamos a terminar. Gracias por su paciencia. Son las 11, pero sí ya quería terminar hoy porque ya los otros tres distintivos que nos faltan, los otros cuatro ya son más ligeros. Nos falta ver la membresía pura de la iglesia, que en base a esto del bautismo, pues obviamente viene la membresía, viene la responsabilidad individual del cristiano, el gobierno congregacional y la separación de la iglesia-estado, que son las marcas distintivas. Sí, entonces, hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios y le voy a pedir ¿quién oró al principio? Bere, ¿verdad? Entonces, hermano Arturo, despídanos en oración, por favor. Y pues si quiere seguir entrando a las clases, hermanos, pues dígame y ya le mando las ligas. Y ahorita si quiere también le mando los videos anteriores de esto que hemos estado viendo. Sí, hermano, gracias.
Bueno, pues vamos a despedirnos con una oración a nuestro Señor, a nuestro Creador. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer más sobre tus ordenanzas, tus mandamientos, sobre tu palabra. Eh, gracias, Señor, porque le das el tiempo a nuestro pastor y a los hermanos de ser receptivos para todo esto que conviene a la iglesia, que son los asuntos de la iglesia y que nos prepara para un- una mejor administración de todo lo que concierne a nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí eh, y permítenos, Señor, que todo esto lo guardemos en nuestras mentes, en nuestros corazones y los llevemos a cabo de la mejor manera, como conviene y como sea tu voluntad. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sus hermanos, Dios les bendiga. Amén. Cuídense mucho.